parecía la primera parte. No, bueno, empecé a transmitir. Y se ve Costa allá atrás. La silla ya queda re fea. Bueno, pero después no. Atrás más para. Yo los voy a presentar. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando a través de esta propuesta en este 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Agradecerles en nombre del Gobierno de la Ciudad de Chajarí y bueno, también agradecerles a quienes hoy nos están acompañando, que son quienes tienen la enorme tarea de hablar un poquito sobre la fecha, de hacer una referencia también desde lo histórico, desde lo arqueológico, y también llevándolo un poco a lo que es el plano de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Así que agradecerle a Graciela Pelayo, a Daniela San Andrea, a Luis Capelletti, que hoy nos están acompañando, y bueno, los dejamos a ustedes para que puedan, al público, los que nos están viendo y los que después van a poder mirar nuevamente esta propuesta, todo lo que saben sobre esta fecha. Muchas gracias. Gracias, Fabiola, y buenas tardes a todos los que nos están acompañando en esta tarde en la que conmemoramos el Día de la Soberanía Nacional. Una fecha polémica porque no siempre estuvo dentro del calendario de fechas patrias. Recién se incorpora en 1973 a nuestro calendario y mucho tiempo durante las dictaduras la sacaron del calendario, o sea que recién a partir del 2010 se vuelve a incorporar, tomando como hito importante para la conmemoración de la soberanía la batalla de la Vuelta de Obligado. Hoy esta charla se llama El ruido de rotas cadenas, contexto arqueológico e histórico de la batalla de la Vuelta de Obligado. Así que, bueno, vamos a escuchar al licenciado Luis Capelletti, que nos va a hablar sobre el contexto arqueológico de la Guerra del Paraná, como se llamó ese proceso histórico, pero sobre todo dando cuenta de las evidencias arqueológicas que hoy se encuentran sobre la batalla en el río Paraná, en la provincia de Buenos Aires. Y Graciela Pelayo, que nos va a contextualizar esta época de Rosas, que de por sí es una fecha polémica porque está dentro del proceso histórico, la época que nosotros le llamamos de Juan Manuel de Rosas, que es una de las figuras más polémicas de la historia argentina. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer que se den estas charlas y la posibilidad de poder hablar de estos temas que de por sí son muy polémicos y estuvieron muy ocultos mucho tiempo, porque no nos olvidemos el poco tiempo que hace que se conmemora justamente el Día de la Soberanía Nacional. Hablar de Rosas es hablar de un hombre sumamente polémico y contextualizarlo también. Fíjense las fechas de su nacimiento, 1793, y vivió hasta 1877. Juan Manuel de Rosas presenta la etapa del rosismo, que se llama, y trae
a vivencia de lo que era en ese momento la Confederación Argentina, una forma de la economía y de la sociedad totalmente diferente a la que habíamos vivido hasta ese momento. Contextualizar, por ejemplo, hasta 1810 teníamos una etapa colonial donde la economía se basaba esencialmente en el mercantilismo, una economía extractiva donde todo se llevaba hacia la metrópoli en un sistema de mercantilismo muy cerrado, donde no había una comercialización entre las colonias, sino directamente con la metrópoli. A partir de 1810 se suponía que esto iba a ser un cambio muy radical, pero del 10 al 20 las independencias americanas tuvieron una serie de conflictos que esta ruptura no permitió que haya un fluido comercio entre ellas, lo que generó también una serie de inconvenientes a nivel comercial y social entre estas independencias, que lo que hicieron fue fraccionar el territorio americano y el antiguo espacio del virreinato del Río de la Plata. A partir de 1820, después de todo este proceso que no se llevó a la unificación ni a la Constitución, pese a haberse declarado la independencia, empiezan las guerras civiles. Evidentemente estamos ante un problema político muy fuerte, que era esta oferta que había entre unitarios y federales. Dos conceptos muy fuertes que van a rivalizar y van a organizar nuestro país. Los dos son de corte liberal, pero los dos tienen una mirada totalmente diferente, inclusive los sectores sociales que lo conforman. Por ejemplo, los sectores unitarios son sectores que corresponden a sectores más ricos, más formados, urbanos, si se quiere, y que tienen una mirada del libre comercio. Quieren abrir los puertos, quieren comerciar con el exterior y quieren el ingreso de mercaderías ya elaboradas de Europa, por ejemplo. En cambio, el federalismo representa ese unitarismo, antes de saltar a dar la mirada del federalismo, tenía una centralidad en Buenos Aires y manejaba todas las provincias desde ese centro. En cambio, el federalismo propone autonomías provinciales, cada una elige su gobierno, una delegación en un gobierno que podía manejar relaciones exteriores, y estaba mirando el modelo norteamericano, que ya había sido dada la independencia de Estados Unidos de Norteamérica. Artigas sería el Artigas, antecedente que pensaban la patria grande, ¿no es cierto? Ya había en estos modelos, habían aparecido caudillos muy fuertes, están los caudillos, está el espacio rural, lo que maneja la parte del campo y los gauchos, y el caudillo con todo su grupo de paisanaje que lo acompaña. En este contexto lo tengo que ubicar a Juan Manuel de Rosas. Él tiene el apoyo de las clases altas, un hombre que fue apoyado por todos, por los grandes terratenientes, ya que él es uno de ellos. También tiene el apoyo de la Iglesia conservadora, ya que después de su gobierno se permiten nuevamente las relaciones fluidas con el Vaticano, con la Santa Sede, ya que en la época de Rivadavia se habían cortado. Y también tiene el apoyo popular de quienes, del gauchaje, de los indígenas, de los caciques y de los negros. También los libertos, en este momento, en la ciudad de Buenos Aires, tenían mucha afinidad con él, y durante su gobierno, durante sus dos gobiernos, sus dos etapas de gobierno, él les va a permitir que estos libertos, que ya habían sido, después de la Asamblea del año 13, con libertad, puedan reunirse, usar sus santos, usar sus tambores, hacer sus carnavales, hacer sus festejos, y en los barrios tenían este espacio. en los que él participaba. En los que él participaba activamente, es decir, él no tenía problema en compartir un asado, unos aguardientes con su gente, y de esta manera le permitieron participar en él. Durante su primer gobierno también tenemos que mencionar que la manera en que él accede al gobierno es de una forma con un protagonismo político muy catastrófico en el momento, ¿no? Él, la vida pública, es a partir de 1913, cuando participa en los eventos del espacio nacional, y en el año 1920 ya tiene una participación muy fluida, ya que forma parte de los dragones de la muerte, que eran su gente, que los dragones del monte, perdón. Los dragones de Dante Ramírez.
de Ramírez. Nos mezclamos con tiene el uso de la tropa, de una tropa que lo acompaña justamente, que es la tropa del gauchaje que va a colaborar con él. También tiene las campañas y tiene la comandancia de campaña, lo que él tiene, porque lo que va a hacer es cuidar la frontera, porque la frontera del indio estaba permanentemente acechando. Él firma los primeros tratados con los tratados con los indígenas. De 1829 a 1832 es su primer gobierno. ¿Cuál es el escenario en el cual asume? Habían fusilado a Dorrego, un federal urbano, que Lavalle, un militario, por una serie de problemas de enfrentamiento de esta guerra civil que hay. Y de la guerra con Brasil. De la guerra con Brasil, que habían vuelto Lavalle con el general Paz de la guerra con Brasil, lo matan a Dorrego. Esto le va a dar pie para que la legislatura de Buenos Aires lo nombre como, o lo elija como gobernador. Con facultades extraordinarias. Y ahí vienen las críticas. Tiene facultades extraordinarias y el manejo de las relaciones exteriores. Las facultades extraordinarias le van a permitir a él tener la concentración del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Si no había nada que le haga sombra. Impone los símbolos, es decir, la divisa punzón, obligatorio. Establece políticas muy paternalistas de acompañamiento y tiene una serie de conflictos que lo van a acompañar en esta etapa. Conflictos con los unitarios, conflictos permanentemente de ataque, y va a tener una serie de... El conflicto más grave es la cuestión de la Liga Unitaria. Los unitarios se van a juntar para hacerle frente a esta fuerte presencia federal. Ellos organizan las leyes, instauran las leyes y establece una serie de ordenamientos. Por ejemplo, el manejo de la aduana. El secreto de esto es... A ver, ¿qué es en realidad en este primer gobierno? Rosas es gobernador de Buenos Aires con facultades extraordinarias que le permiten manejar las relaciones exteriores con el resto del mundo. Pero en ese manejo de relaciones exteriores se queda con el ingreso de la aduana. Es decir, el manejo discrecional de la aduana le va a permitir un a través de la ley de aduanas. La ley de aduanas va a ser en el 35, pero esto le va a permitir ya armar su esquema de lo que es la ley de aduanas. Cuáles son las características que va a tener en este periodo, y se va a enfrentar, por ejemplo, con una serie de inconvenientes como es qué pasaba con la libre navegación de los ríos. La aduana es un impedimento para que el río Paraná se pueda llegar hasta el Río Grande del Sur, que se pueda llegar hasta el Paraguay, cuya independencia todavía no ha sido reconocida por Buenos Aires. Y el comercio con las provincias del litoral. Y el comercio con las provincias del litoral, los cuales empiezan a haber conflictos. ¿Por qué? Porque cada vez que un insumo entraba por el puerto de Buenos Aires, debía pagar la aduana, se aumentaba ese arancel y eso hacía que sea más caro al ingresar a las provincias. También debemos reconocer que hay una especie de proteccionismo, entre comillas, en lo que es la producción de las provincias. Por ejemplo, el aguardiente en Cuyo, la producción de telas en el noroeste y de tejidos, lo que son las carretas y los barcos en Corrientes, por ejemplo, la yerba mate de Misiones y del Paraguay, y también todo aquello que proviene de la producción de artesanías que se hacían en Buenos Aires. Si todo esto tiene una regulación intermedia que después se va a regular perfectamente con la ley de aduanas. Empiezan a surgir una serie de problemas con los ricos, justamente con los terratenientes, por la comercialización de las vacas, y esto hace que la legislatura porteña, en el año 32, cuando tiene que renovar su mandato, no le renueva las facultades extraordinarias. Esto hace que se niegue, que se pague, y se va. Hacer la conquista del Hacer desierto. justamente la campaña al desierto. ¿Qué significa esta campaña al desierto? La extensión de la frontera agraria y la frontera ganadera. Él, sobre todo, tiene un problema muy especial con los araucanos, los hermanos Pincheira, que entran por Mendoza y saquean y hacen malón en todo el corredor que va a ser de la ganadería, y esto generaba un conflicto muy grave en lo que es la frontera que había, que era un límite muy pequeño hasta el río Salado. ¿Hasta dónde la extiende? La va a extender en la franja muy ancha y llega hasta el río Colorado,
y la de Chorichoel en el sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pactos hace? Hace pactos muy interesantes con cada uno de los caciques, por el cual les provee yerba mate, algo de carnes y aguardiente. Y a cambio, los caciques se comprometen a tener el malón sujeto, paz, no invadir y dejar que los fortines avancen. Y esto es una de las campañas al desierto que trajo un genocidio muy fuerte. El primero de los genocidios. Y el primero, pero también la del norte, el segundo. Yo diría que la del norte, la anterior, la del 10 o el 12, cuando hacen la campaña del norte, esa fue también con muchos genocidios de los indígenas. Después va a ser la que más recordamos, la de Julio Argentino Roca. Claro. Esto también empieza a generar una serie de inconvenientes, hay una serie de rispideces entre los unitarios, vamos a avanzar un poco más rápido, y en el año 1834, por un conflicto que hay entre Facundo Quiroga, el Tigre de los Llanos, que es el caudillo de La Rioja, empieza a tener problemas con Tucumán y con Santa Fe, con los hermanos Reinasté, y bueno, lo matan en Barranca Yaco y en Córdoba. Previo a haber solicitado Facundo Quiroga una carta muy interesante, que es la carta de Hacienda de la Figueroa, donde le pide a Rosas que por favor organice el Estado Nacional y dicte una Constitución. La Constitución Federal. La Constitución Federal. Bueno, la muerte de Quiroga va a ser justamente el trampolín que le va a permitir el nuevo acceso al poder de Rosas, que es el periodo que va de 1835 a 1852. Cuando él asume, una de las primeras resoluciones que toma es ya formar el Pacto Federal, es la ley de aduanas, que van a ser las herramientas poderosas que va a tener, y aquí comienzan las oposiciones. Exacto. ¿Qué es lo más Trae una importante? gran oposición tanto del exterior Como del interior. Ya voy a hablar muy brevemente de los opositores, pero me interesa un poquito hablar de la ley de aduanas. ¿Qué contexto? En primer lugar, es proteccionista. Protege el ingreso de mercadería. Debemos recordar cuál era la situación de las potencias, Francia e Inglaterra. Habían tenido revolución industrial, están en plena etapa expansiva del capitalismo. termina de independizar Estados Unidos. Se termina de independizar, ya estaba independiente de Estados Unidos, pero también con su producción, y no le permitía ni a Francia ni a Inglaterra vender sus mercaderías en Estados Unidos. Por consiguiente, con los barcos a vapor, deciden llegar a inundar el río de la Plata. ¿Qué hacían? Llegaban a Montevideo y de ahí pasaban al río de la Plata y navegaban aguas arriba por el río Paraná, llegando hasta el Paraguay inclusive, y vendiendo sus mercaderías, y Brasil, vendiendo sus mercaderías en todas las ciudades que podían. Pero si nos imaginamos cómo venían, ¿no? Venían 80 buques mercantes a vapor y sostenidos, acompañados por buques de guerra. Es decir, realmente una flota impresionante, con más rasgos de piratas que de realmente representar un Estado, ¿no? De esa manera se acercaban Francia e Inglaterra para inundar sus mercaderías. Es interesante destacar esta cuestión de que los barcos a vapor recién se habían creado Exacto. hacia la década de 1830, 1840, así que era una de las innovaciones en tecnología naval más importantes en ese momento. Exacto. La flota no solamente tenía una gran capacidad numérica, sino tenía una tecnología innovadora. Y nosotros teníamos barquitos a vela. Entonces, eso es un poco la contradicción de lo que va a pasar después en la batalla de la Vuelta del Obligado. Esta ley de aduana, si me permiten hacer muy rápido qué es lo importante que tiene 4 o 5 puntos que son claves. En primer lugar, a los terratenientes les molesta porque la ley de aduanas, cada vez que llegan los insumos, le cobran el impuesto en la aduana de Buenos Aires y llega, por ejemplo, a Corrientes por un valor agregado más caro. Entonces, tenemos terratenientes correntinos, por ejemplo, molestos con la ley de aduana. ¿Quiénes más están molestos con la ley de aduana? Y los grandes compradores de insumos, los grandes consumidores, los ricos de Buenos Aires. Por ejemplo, las mujeres compraban sus telas, los pianos, los insumos de las tazas del té, o todo lo que venía de Inglaterra, porque pagaban su impuesto.
¿Quiénes más que estaban molestos? Los artesanos que no querían que entren y le exigen a Rosas que proteja su producción. Por ejemplo, lo que hacían los ponchos, un poncho que entraba de Inglaterra salía unos centavos y un poncho traído de Salta salía mucho dinero porque tenía el trabajo manual y era artesanal. Otro de los problemas pasa también con la minería, la producción minera, que no pueden entrar, y también había muchos inconvenientes con la ganadería. Por ejemplo, Corrientes quería, igual que Entre Ríos, no podemos dejar de lado, que los barcos ingleses y franceses lleguen hasta el puerto de Corrientes, el puerto de Entre Ríos, y ahí se pueda ganar el ganado al pie para llevarlo y las producciones que había de saladeros, por ejemplo, para poder llevarse y comercializar. O, por ejemplo, aquellos carnes saladas que se vendían a Cuba, por ejemplo, para alimentar a los esclavos que trabajaban en la caña de azúcar, que también debían tener un impuesto arancelario que le generaba una ganancia inferior. Sí, como vemos, había una serie de pros y contras en cuanto a esta ley de aduanas. Pero el gran problema es la oposición exterior, ¿no? ¿Qué oposición tenemos? Hay una oposición que van a colaborar con todo esto. En primer lugar, debo recordar que del 38 al 40 voy a tener el primer bloqueo, que es el bloqueo francés. Y tengo que hablar de una generación que es la generación del 37. Y tengo que hablar de la banda oriental de Uruguay. En la banda oriental también hay unitarios y federales, los blancos y los colorados, que tienen dos representantes, Fructuoso Rivero, enemigo de Rosas, aliado de los unitarios, que está ubicado, quedó en la Nueva Troya, la van a llamar después, atrincherado en un bloqueo en Montevideo. Y Oribe es el amigo de Rosas, sería el federal, que es el que es blanco en este caso, que es el que lo va a ayudar a Rosas, y se van a ayudar mutuamente en la invasión, y el que hace sitio a Montevideo desde dentro y fuera. Es decir, se van a generar una serie de ideologías y de circunstancias que van a llevar a bloqueos en Montevideo, bloqueos internos. Empieza la generación del 37. Ustedes habrán escuchado hablar muchísimo de esta generación cuando iban al secundario, ¿no? O si después hicieron otro estudio. ¿Quién es la generación del 37? Son los jóvenes que habían estado en Europa. Ya Europa había tenido una revolución liberal en el 1830 y va a tener otra en el 48, de cuando va a surgir, por ejemplo, el socialismo. Es decir, están revolucionando en cuanto a los reclamos que están haciendo. Dentro de ellos se encuentran Echeverría, Mármol, Vicente López, Sarmiento, Alberti, Mitre, es decir, todos los que van a estar después en la generación del 80 son esta generación del 37. Que a su vez, y la joven argentina que se encarga de hacer libros, como por ejemplo Amalia, la novela de Mármol, Esteban Echeverría con La cautiva y el matadero, el carnicero que se limpiaba la sangre después de un degüello, y la traducción del dogma socialista, el Facundo, Recuerdos de provincia, es decir, toda una cantidad de libros que nosotros hemos leído obligatorios que tienen que ver mucho con esta formación y de ideología, que son justamente la oposición a Rosa. Rosa evidentemente lo fleta y se van a instalar una parte a Chile y otra parte se va a Uruguay y otra parte a Bolivia. Es decir, se tienen que exiliar, se van y desde allá generan la oposición. ¿Qué hacen? Hacen viajes a Francia y a Inglaterra para solicitar que se haga un bloqueo para tratar de sacar a Rosas. Y hay una serie de levantamientos, hay una serie de oposiciones. Brevemente hablo del primer bloqueo, que es el bloqueo francés, 1838-1840. Inglaterra, en el territorio argentino, por un convenio que habían hecho durante el gobierno de Rivadavia, tenía todos los derechos arancelarios, pagaba menos impuestos, y aparte, sus hombres que estaban en el Río de la Plata no se les hacía ni el servicio militar obligatorio ni el de vagos, que era incorporarse a la campaña, y cada vez que había algo que pelear contra alguien se hacía esa incorporación a ese servicio militar obligatorio. Francia, como tenía el convenio, Rosas incorpora al ejército a un francés y pone en la cárcel a otros 2 o 3 franceses que habían tenido problemas
de robos y demás. Uno de ellos fallece y esto genera un mayor conflicto con Francia y Francia directamente decide bloquear el puerto de Buenos Aires. Este bloqueo trajo consecuencias que a veces a usted le suena: inflación, bajante de los sueldos públicos, mayor emisión monetaria, es decir, había problemas con lingotes de oro, así que empieza a haber problemas económicos serios, empieza a bajar el nivel adquisitivo de los productores, no se podían vender los productos, no se puede comercializar, y esto generó un caos realmente. Van varias misiones diplomáticas y vuelven hasta que al final, en cerca del 40, se firma el pacto de alianza, si se quiere, donde se les concede a Francia los mismos derechos que a Inglaterra. El tratado que se llama Macao-Arana. Arana era el ministro de Relaciones Exteriores argentino. Dentro de la oposición a Rosas, que todos los años, ya hablamos de los exiliados, de la Generación del 27, de los unitarios, había una división muy fuerte que yo no entré mucho en el detalle dentro de los mismos federales, que eran los lomos negros, los crudos y los cocidos, ¿sí? lo que eran los apóstoles de Rosas y lo que eran los cismáticos o opositores. Ellos también colaboraban fuertemente con todo este sector que estaba exiliado. Sobre todo en las provincias del litoral. Las provincias del litoral, hay una serie de levantamientos con Corrientes. Corrientes estaba sumamente mal económicamente porque su ganado, con este bloqueo francés, no podía vender su ganado, entonces tenía problemas. Y hay una serie de levantamientos, como el de Verón Estrada, por ejemplo, que ustedes recordarán que es una de las muertes más terribles, que se pasó a degüello a gran parte del ejército y se hizo una manea para el caballo con la espalda, con la piel de la espalda de Verón de Estrada, que lo hace justamente el gobernador de Chávez. Sí. También Pedro Ferrer, ¿no? Que Pedro Ferrer, exactamente. Una oposición a Rosas, pero que pide la Constitución Federal. Están pidiendo y reclamando la unidad, la Constitución, etc. Después de Camaradiaga, que también pasa algo parecido, se firman los tratados de Alcaraz con Urquiza, que esto ya va a generar lo que va a ser después el pronunciamiento de Urquiza. Es decir, hay una posición interna muy fuerte, el sitio de Montevideo entre el 42 y el 51, las rebeliones de Corrientes, y estamos arribando ya al año 1845, donde se da el bloqueo anglo-francés. ¿Por qué se da este bloqueo? Porque Inglaterra quería entrar con esos hermosos buques que tenía vapor cargados de mercadería que no tenían a quién venderle, porque ya Estados Unidos no podían hacerlo. Entonces deciden navegar, pese al proteccionismo de la ley de aduana, ingresar igual y llegar hasta el Paraguay. Rosas, indignadísimo, organiza justamente, junto con Mansilla, con Lucio Mansilla, la defensa del río Paraná. ¿Dónde lo van a hacer? Y si pasás, ahí tenemos, fíjense, los barcos. No se podía luchar con semejantes barcos, ni semejante cantidad de gente, ni semejante cantidad de obús y la artillería que tenían, pero en el recodo de San Pedro, donde el río Paraná es más angosto, tiene 700 metros de ancho, pusieron 3 líneas de cadenas de un lado al otro, ustedes se fijan, hay allí unas artillerías que tienen el nombre de Manolita, por ejemplo, una, el Almirante Brown la otra, y allí ponían restaurador la otra, y ponen una serie de bergantines a vela con municiones para que exploten. Los barcos, obviamente que los ingleses querían pasar igual, intentan pasar. Dicen que el día 20 de noviembre fue un día muy nublado. El batallón de patricios participó con sus equipos rojos. Saben que luchaban cuando se cantaba el himno nacional argentino, y ese que era el himno nacional versión larga, que duraba más de 20 minutos, y con ese canto, para entonarse, pelearon. 8 horas duró la batalla, ¿no? Larguísima. Obviamente lograron romper las cadenas, habrán roto muchas hélices y muchas quillas de esos barcos tan grandes, que es lo que se encontró que después del principio. Sí, ahora voy a comentar, pero las cadenas pudieron acercar algunas barcazas, las rompieron con yunque y martillo, en unos sectores, porque no las podían bombardear,
y así lograron pasar. Y así lograron pasar igual y pasaron. Pero tenemos que hablar de la resistencia, es muy variado sobre el número de muertos, algunos dicen 600 muertos de nuestro país, otros dicen 250 y solamente 50 del ejército de la Armada anglo-francesa. Pero, Graciela, lo importante es las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de esto, es decir, ¿qué pasó en la resistencia? Fue una resistencia muy dura, poner el cuerpo para hacer esto, y esto es un poco el concepto de soberanía, ¿sí? La capacidad que tiene el pueblo de autodeterminarse y decidir que por este lugar no se pasa y debe ser respetado. No teníamos constitución, pero había leyes que permitían que esto no se pueda avasallar. Bueno, este bloqueo evidentemente fracasó la defensa, pero no el concepto, a tal punto que a partir de ese momento empezaron las tratativas para firmar los tratados de paz. En el 48 se empiezan a firmar esos tratados y terminan en el 50, que son Le Prédoux-Arana, que es de los franceses, y el Macao-Arana, que es el de los franceses, y Le Prédoux-Arana. Y Schouten, exactamente. Esto va a llevar a que nuevamente se rearme esta estrategia de la producción, ¿sí? Que se respeten, pese a que el conflicto con la aduana de Buenos Aires era muy, muy fuerte con respecto al interior. Sí, porque después de la batalla de la Vuelta de Obligado, sí, el bloqueo continuó, pero hasta el 50 que prácticamente se levanta, y que se firman los tratados. El pauperismo que tenía Buenos Aires que era terrible, y las provincias del litoral también. Urquiza estaba, pese a que dicen que Corrientes, con el Tratado de Alcaraz, que era como una apertura que se hacía por Uruguayana para poder vender el ganado, podía hacerlo, no tenía la misma ganancia que si hubiera estado abierto totalmente a la comercialización. Es decir, esto hizo que sea cada vez más fuerte. También hay una posición de Lavalle muy fuerte, de General Paz, que después va a terminar con la muerte del mismo antes de la caída de Rosas. Es decir, hay los frentes internos también, la coalición peruano-boliviana, es decir, empieza a haber los hacendados del sur que se levantan para ir al bloqueo, la rebelión de Massa, Verón de Estrada, es decir, hay focos de insurrección que van contra Rosas y contra el federalismo justamente por la situación económica vigente. Yo creo que esta fecha amerita que pensemos que hay desafíos aún sin resolver a pesar de los 150 años de historia, como son el federalismo, porque Rosas claramente es un tipo de federalismo muy centralista. Por eso se enfrenta a los federales del interior y también del litoral sobre todas las cosas, y el tema de proteccionismo libre cambio, ¿no? O sea, son cuestiones irresueltas aún y también, que tienen una total validez en el debate actual, ¿no? Y quizás este debate también deba darse, y que no es lo mismo ser federal en Salta que ser federal con la aduana y el puerto de Buenos Aires. Tampoco es lo mismo, pensemos, ¿qué nos pasó con el COVID ahora? El COVID atendido con todos los recursos de Capital Federal, y el COVID que nos toca a nosotros organizarnos con lo que tenemos, sea poco, mucho, lo que sea. Es decir, las situaciones de las ofertas, si Capital Federal es el primer mundo para nosotros. Entonces, eso nos está demostrando que tenemos mucho camino por recorrer, muchas cosas que pensar, pero no tenemos que olvidar y volver a rever los pasos que se han dado. Claro. Posiciones durante todo el proceso histórico a partir de 1810 que distintos tipos de federalismo, y que si quizás en este momento, dada la soberanía que impone Rosas ante las fuerzas extranjeras, se hubiera resuelto de otro modo, la historia es irreversible, pero son algunos hitos en los que podemos volver a revisar nuestro federalismo y los conceptos, por supuesto, del libre comercio y del modo de proteger, porque este modo de Rosas de proteger trajo una crisis económica y muy violentos aparte, porque ver esos linchamientos que había
con los opositores, por ejemplo, la muerte de Massa, el Hacendado del Sur, terrible. A la Valle cuando lo matan, para que no le corten la cabeza, como había dicho con Pancho Ramírez, solamente lo lleva a Bolivia y lo descarna en el río Salín para poder no tener que afrontar esa idea. Bueno, por todo esto está polémica la figura de Rosas, ¿no? Él habla de la defensa de una autocracia, y se niega durante 2 décadas a la sanción de la Constitución. Y por eso recién en 1999 se van a repatriar sus restos, y sabemos nosotros que trabajamos las efemérides que no hay prácticamente dentro del patrimonio nacional nombres que mencionen a Rosas, ¿no? O sea, recién se hace la primera plaza en 1999. Cuando un poco ahí las nomenclaturas urbanas y de plazas y de hitos, no encontramos eventos o monumentos que hablen de Rosas, ¿no? Entonces, más sobre todo también en la región litoral, con nuestra tradición también histórica y nuestra historiografía del federalismo desde el mito de las provincias, ¿no? Exacto, pero también recordemos que su iconografía fue muy fuerte en esto de imponer los símbolos, ¿no? Pero nosotros estamos en Entre Ríos y quizás fue más fuerte, claro, con lo que significó después la Organización Nacional y la Constitución del 53. No nos olvidemos de eso, ¿no es cierto? Que ahí también se produce un poco el olvido y es la toma del tabú de la batalla obligada, de la vuelta obligada, y todos estos hechos y eventos que han sucedido durante el tiempo Rosas son como... Esta es una cuestión para Luis que revisa el patrimonio y el modo de celebrar los rituales y los símbolos, ¿no? Menos San Martín, que le dejó esa. Pero esto va a quedar para otra oportunidad. Bueno, Luis, hablamos para el día del bicentenario de la República de Entre Ríos. Ahí hicimos una reflexión en torno a esto. Sobre el patrimonio y sobre cómo la construcción también de esas identidades y qué se pone en juego en torno a la ritualización de eventos, hechos y procesos históricos en una sociedad. Igual un poco para comentar hoy, sé que estos vivos tienen como poco tiempo, entonces me interesó para esta charla, para comentar un poco también cuáles son las evidencias arqueológicas que hay en torno a este evento puntual que fue la batalla de la Vuelta Obligado. Me parece súper interesante porque este año, en agosto, salió una noticia que salió por todos los medios nacionales de que con la gran bajante del río Paraná habían encontrado fragmentos de las cadenas, ¿no?, que estaban tendidas sobre el río Paraná. Entonces, y ante esta propuesta me resulta interesante poder comentar sobre los trabajos que se vienen haciendo. Hay un equipo de investigación que desde el 2008, ¿no es cierto? Desde el año 2000 que están trabajando, desde el equipo del programa de arqueología histórica y estudios pluridisciplinarios de la Universidad Nacional de Luján, que de paso agradecemos a su director, Mariano Ramos, que compartió información para poder brindar esto, y de paso ya también están en contacto, intercambiar cosas. Ellos desde el año 2000 están con un programa para investigar sobre lo que fue la guerra del Paraná, porque no solamente fue un evento, la Vuelta Obligado, sino que hubo 3 eventos más, que son el Tonelero, en la actual ciudad de Ramallo, y 2 lugares en la provincia de Santa Fe, que son el Quebracho y San Lorenzo, el mismo San Lorenzo del año de San Martín, el año 1803. El convento de San Carlos, ahí exactamente. Entonces, para contextualizar, ellos vienen trabajando ahí y tratando de buscar cuáles son las evidencias materiales que dejó este conflicto. Entonces, ellos parten de una metodología que es la arqueología histórica, que es súper interesante, y bueno, ya en algún momento hemos comentado acá sobre todos los trabajos de excavación en la parroquia de Santa Rosa. Yo parto también desde esa misma perspectiva, que es el intercambio e interacción entre diferentes profesiones y diferentes miradas. Entonces, la arqueología histórica trabaja, por un lado, consigue su información a través de los documentos históricos, ¿no? Sean cartografía, pinturas, documentos históricos, cartas, mapas, y por otro lado, contrastarlo con el registro arqueológico, es decir, cuál es la materialidad que queda de estos eventos. Y en particular este grupo de trabaja con algo que denomina la arqueología del conflicto, que es súper interesante porque la arqueología del conflicto
genera un tipo de trabajo que es diferente a excavar una ciudad, a excavar un sitio arqueológico prehispánico, ya que los eventos militares, ¿no? Los conflictos son pequeños en lapso de tiempo, que puede ser desde minutos, como han durado algunas batallas, horas, hasta algunos meses, pero no a largo plazo, y con una extensión territorial macro. En este caso, esta batalla fue a lo largo de todo el río Paraná y el río de la Plata, pero podemos ver eventos como son las guerras mundiales, ¿no? Y los procesos de expansión colonialista europeo, ¿no? Entonces, de hecho, la guerra del Paraná se vincula a un gran conflicto macro de poder vender sus producciones, ¿no? A nivel global, de tanto de Inglaterra como Francia. Entonces, este conflicto, como bien lo remarcó Graciela, fue entre la Confederación Argentina, ¿no? Al frente de Rosas, pero en el campo de batalla estuvo Lucio de Mansilla, y por otro lado, una alianza establecida entre Inglaterra y Francia. Eso ya lo tocó Graciela, así que no me voy a pasar más en esto. Sí, vamos a contextualizar un poco el sitio arqueológico Vuelta Obligado, como se denomina. El sitio arqueológico está ubicado en un lugar que fue estratégico en el río Paraná, seleccionado por Mansilla, que es que en ese lugar, el río Paraná hay sectores que miden un par de kilómetros, el sector mide unos 700 metros, ¿no? Y estratégicamente sobre esa costa son costas barrancosas de más de 10, 15 metros de altura, donde se fueron instalando las diferentes baterías, ¿no? Militares para hacer frente, digamos, a la incursión de los barcos ingleses y franceses. Entonces, acá en esta imagen se ve un poco ahí la contextualización, una imagen satelital actual, y la ubicación de la Vuelta Obligado está a unos 18 kilómetros al norte de la ciudad de San Pedro, también cercana a la frontera con la provincia de Santa Fe. Entonces, algunos documentos son este tipo de pinturas, ¿no? De imágenes pictográficas que se hicieron a posteriori del evento. En esta imagen podemos ver un poco ahí las cadenas atadas a los diferentes pilares que se establecieron tanto en el lado de la isla de Chihuahua, como en la parte continental, en la parte baja, ¿no? De la terraza, de las barrancas. Porque son excavaciones hechas en la playa, en la zona de monte, ¿no? En la barranca. Bueno, este tipo de trabajo, con sus 20 años de trabajo, ya ha excavado más de 400 metros cuadrados, ha prospectado alrededor de 40.000 metros cuadrados en todo el territorio, buscando diferentes indicios, lo que ellos llaman los núcleos de batalla, que ahora voy a mencionar algunos. Otro de los elementos que utilizaron fue este mapa hecho por el capitán Sullivan, que era uno de los capitanes de la flota inglesa, y después, utilizando diferentes soportes de sistemas de información geográfica, pudieron utilizar este mapa, subirlo, montarlo sobre una imagen satelital y poder ubicar los diferentes elementos y núcleos de batalla que están en esta cartografía hecha ese mismo día, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a ver mejor, porque esta es la cartografía de época. Acá tenemos un poco esta imagen que nos mostraba también Graciela, donde en la parte continental se establecieron 4 baterías, 3 sobre las barrancas y una rasante, ¿no? Es decir, una sobre la línea de playa. También otros elementos que se fueron buscando son, acá muestro una imagen del trabajo de este equipo, son por un lado de la zona de los pilares y la cadena, porque si hay una característica interesante de esta batalla, es que es una batalla terrestre y naval, ¿no? Entonces, me pongo nervioso mirando la cámara, ¿no? Entonces, ahí está. Hay 4 núcleos principales que son las baterías y por otro lado una zona de campamentos. Recordemos que esta defensa se establece desde agosto hasta noviembre, o sea que hay 3 meses de unos 2.000 personas conviviendo y viviendo en este lugar. El hospital de campaña, parece ahí. ¿Cómo? El hospital de campaña, encuentran ellos sí. el lugar donde fue el hospital. Sí, ahora voy a mostrar algunas imágenes de eso. Y las baterías y también un terraplén defensivo que funcionaba como un almacén de aprovisionamiento de implementos militares. Y un hospital que todavía, si bien lo hallaron, todavía no está en proceso de excavación.
las técnicas de excavación, las técnicas de trabajo de campo que establecen los diferentes arqueólogos y que utilizó este equipo de investigación fueron múltiples, ya que los diferentes sectores que tenían que trabajar eran necesarios aplicar diferentes técnicas. Entonces, muchas prospecciones sistemáticas, que son recorridos de los terrenos, sondeos, que son pozos de trabajo con excavaciones sistemáticas, excavación en cuadrículas, uso de magnetómetros, que son un elemento que permite identificar dónde hay alteración debajo del subsuelo sin tener que excavar, también detectores de metales, pero esto se dificultó bastante porque el área de la Vuelta Obligado tiene muchas cosas en contra, ya que fue utilizada como zona de camping hasta hace muy poco tiempo, entonces hay elementos de metal actuales, a la vez hay pueblos muy cercanos y sobre, que es el pueblo de Vuelta Obligado, y a la vez también hay muchas modificaciones y alteraciones hechas por aguaqueros o ladrones, digamos, de los sitios arqueológicos, ¿no? No, y en el palimpsesto también se encuentran los pueblos, restos de pueblos originarios. Bueno, eso es súper interesante también de este sitio, que muchos de los elementos que han encontrado correspondientes al periodo y al contexto de la batalla de la Vuelta Obligado están por sobre sitios arqueológicos prehispánicos. Entonces aparecen en la remoción de los materiales y también los mismos trabajos que se hicieron durante esos 3 meses que vivieron alrededor de 2000 personas, más las evidencias de la batalla, generan un palimpsesto, que un palimpsesto es una mezcla y superposición de diferentes temporalidades, de materiales de diferentes tiempos. Entonces se le dificultó muchísimo, y después que muchas de estas zonas son montes muy cerrados, que también dificultan no solo la visualización de los materiales arqueológicos, sino también el hallazgo de los mismos. Entonces es admirable el trabajo que vienen haciendo también este equipo. Ahí vemos algunas fotos de excavaciones, cómo se proceden, ya esto algunas veces hemos charlado. Y por otro lado, también recordar, yo voy a mencionar algunos materiales y mostrarlos, pero sí pensemos que ahí hasta ese momento no había ocupaciones criollas europeas, es decir, estaba esa ocupación prehispánica, y hasta el momento de la batalla no hay evidencia que haya vivido gente en las ocupaciones coloniales o en los primeros tiempos de la independencia. Y sí, la primera ocupación es como este contexto de batalla. Y bueno, en estos 3 meses tenemos un montón de gente viviendo, consumiendo, dejando material, abandonándolo, y mira la cámara. Y a la vez estoy sentado recortado. Y a la vez también todo el trabajo que se hace para preparar ese combate y esa defensa. Entonces hay grandes movilizaciones de tierra, se construyen terraplenes defensivos, se construyen defensas, se allana el terreno para poder asentar los diferentes cañones que tienen su buen peso, entonces necesitan tener una buena base, y también generar bases de maderas y colocación de postes de defensas. Entonces hay una gran alteración también de esos momentos, y a la vez también tenemos que tener en cuenta que ese registro arqueológico va a estar afectado por los momentos contemporáneos de la batalla, ¿no? Entonces, donde hay bombas viniendo de ambos lados, ¿no? Cañonazos, balas, y a la vez después cuando logra la infantería inglesa bajar al continente, también hay destrucción de 2 de las baterías y el avance al campamento. Entonces hay mucha modificación en ese territorio, que también dificulta un poco la interpretación de ese registro arqueológico. Muchos de los materiales, ahora vamos a mostrar algunas de las evidencias de los rasgos que quedan en el suelo, que en mi caso particular a veces son los que más me interesan, más que los materiales. Ya lo he charlado cuando excavamos la parroquia de Santa Rosa, que me interesan más los rasgos que hay sobre el suelo y en el terreno que el material en sí. Queda claro, Luis, el material que es europeo, o sea, dentro de esta arqueología de conflictos se ven muchos armas, ¿no? Sí, eso es interesante la diferencia de uno y otro. Que quería destacar que sí, la alianza francesa e inglesa tenía material de punta en ese momento, la última tecnología en armas, pero igual de todas maneras el ejército argentino tenía algunas armas que eran bastante novedosas para ese momento. Tenía rifles de percusión que ya eran por percusión por golpe y no anterior, que eran por chispa, que los rifles llevaban un pedernal, una piedra que golpeaba y hacía su chispa, y ahora ya se empezaron a usar con percutor. Bueno, esa tecnología la tenía el ejército argentino.
pero en un momento también empiezan a quedarse sin balas y La bueno. artillería para 8 horas y se terminan las municiones. Cañones de hierro, Sí. cañones de hierro, muy ya había sido superada la tecnología. Sí, eran cañones de bronce. De todas maneras, la carga es interesante recalcar porque la carga era por la boca, donde se introducía la pólvora, se introducía la bala, se introducía un tapón y recién ahí los cañones se tenían que encender con un fuego, la chispa, para que explote. Entonces tardaba un tiempo y bueno, los rifles de percusión tenían un poder de disparo de 2 balas por minuto, o sea, con gente entrenada que sabía cargar en 30 segundos el arma, ¿no? Con todos estos pasos que había que seguir. Bueno, los materiales que encuentran, la mayor parte de los sectores trabajados, esto creo que lo mencioné, son los que pueden trabajar, vuelvo a esta imagen, son la batería 1, la batería 2, la batería 3 no la encuentra porque está en una zona de playas y esas playas están fluctuantes con la suba del río Paraná, y en la batería 4, si bien hicieron algunas detecciones con detectores de metales, hay viviendas construidas, o sea, hay patios de familias. Y la zona del campamento está en un monte, que es donde más pudieron trabajar este tipo, ¿no? Y avanzar, y donde encontraron la mayor parte de estos materiales, digamos, los que corresponden a material doméstico, es decir, botellas, vidrios, algunos elementos de metal correspondientes a esto. Ahí vamos a mostrar algunos. Lo que sí encuentran muchísimo son clavos que se pueden contextualizar en el siglo XIX porque son de sección cuadrada, cuando desde a fines del siglo XX, fines del siglo XIX, recién se empiezan a fabricar en el país clavos de sección circular, entonces es un indicador. A la vez también encuentran fragmentos de clavos, como clavos cortados, que iban como metralla dentro de las bombas europeas, que también se encuentran esos fragmentos y se piensa que en la hipótesis de que eran los fragmentos de la metralla dentro de las bombas. A la vez también se encuentran más proyectiles de cañón, fragmentos de dispositivos de armas de fuego, ahí también hay un fragmento que tiene rosca, que es el percutor de una bomba. Otro de los objetos son también hebillas, cucharas, bueno, un montón de implementos domésticos que hacen a la vida en un campamento 3 meses. También restos faunísticos, si bien hay una dificultad de que se conserve por el tipo de suelo que hay en ese lugar, sí se encontraron sobre todo restos de ganado vacuno, posiblemente provenientes para la dieta de los soldados, ¿no? A la vez también, bueno, hay estos otros materiales metálicos, son fragmentos de polvo, de plomo derretido, que serían plomo de las balas, y fragmentos de bombas y diferentes tipos de evidencias bélicas, ¿no? Por otro lado también botellas de vidrio y de grés, que son cerámica, y fragmentos también de loza europea, de loza inglesa. Hay 2 estilos que ahora yo no me acuerdo cómo se llaman, que son típicos de esas primeras décadas del siglo XIX y se las encuentran. Y por otro lado, los rasgos que son súper interesantes y diagnósticos para diagnosticar sobre todo las baterías. En una de las baterías, sobre todo, encuentran, ahí se ven algunas de las excavaciones, y los rasgos que son pequeñas improntas de posiblemente maderas donde se apoyaban los cañones y agujeros de postes vinculados sobre todo a las estructuras de defensa. A ver, acá hay algunas imágenes más. Acá está la que encontraron de la primera batería, que es la que se encontró mejor conservada. La segunda batería es donde está también el monumento actual, entonces, y es la zona de camping, entonces es donde más afectado y no se puede encontrar otro tipo de evidencia. Pero sí acá vemos agujeros de poste, que estos corresponderían a las estructuras de defensivas de la instalación de los cañones. Y a la vez diferentes pozos, donde hay alguna serie de pozos aislados que se piensa que estaban puestas banderas, que también se ven en el mapa hecho por Sullivan, otro tipo de pozos que se está viendo también qué función tenían, y restos de fogones asociados a estos lugares de cañones que serían para poder encender las chispas de los cañones. Y bueno, también para cerrar, y como dije al comienzo, este año, si bien existían algunos metros de cadena, este año en una bajante extraordinaria, un pescador encuentra unos segmentos más de cadenas in situ, ¿no? en el lugar posible donde habían quedado, y bueno, el equipo este año, en agosto, en medio de la pandemia, pensemos que en Luján, en Buenos Aires, tuvieron que organizarse para poder ir a hacer el rescate de este material. Así que nada más, no sé si hay alguna cuestión. Como para ir cerrando,
Bueno, muchísimas gracias a Fabiola, a todos los chicos de Educación y Comunicación que hacen posible que en este Día de la Soberanía Nacional se convierta en una instancia de aprendizaje todo esto que me parece muy interesante lo de Luis, porque evidencia que en realidad a veces creemos que la memoria histórica es un relato nada más. Sabemos que, por supuesto, la cuestión del contexto, como lo explicó Graciela, ¿no? Bien desde la complejidad, desde lo económico, político, social, ideológico, en profundidad, hizo un gran pantallazo del contexto en el que se dio la batalla, y Luis trae las evidencias de que todo esto, digamos, existe y es parte de nuestro patrimonio nacional. Así que, si vos querés, Luis, dejar algún sitio, porque hay publicaciones sobre esto. Sí, bueno, también agradecer a Fabiola el espacio que nos dan siempre de educación, agradecer también al equipo de Mariano Ramos, de la Universidad Nacional de Tucumán, no solo felicitarlos por su trabajo, sino por compartir este material. Yo acá dejé, y después lo puedo copiar debajo del vivo, el sitio web del laboratorio, de ellos, de su programa, para que puedan ver imágenes, para que puedan interactuar también con ellos y poder ver y también ver sus publicaciones. Digamos, todo esto que traje viene de textos académicos que pudimos intercambiar. Y nada, y recalcar también esta cuestión, por un lado, de la soberanía, y la soberanía que tiene que ver con conocernos a nosotros mismos, valorarnos como gente, ¿no?, que está en este territorio, que ama este territorio y que también pretende defenderlo. Y por otro lado también valorar esta cuestión de la arqueología y del patrimonio, que da un poco de pena a veces cuando uno lee este trabajo y ve que gran parte de los materiales enteros están en colecciones privadas o fueron vendidas, algo que está penado por ley, y que hace la reconstrucción de nuestra memoria histórica. Claro. Entonces, cerrar un poco con eso. El lugar que tiene la memoria histórica hace también a nuestra identidad. Entonces, si no conocemos y no sabemos y no vemos y no... Yo cuando me sentaba a hablar sobre este tema y leí un montón de cosas que tenía olvidadas. Eso pasa, nos olvidamos. Yo creo que nos van a quedar un montón de dudas y que a partir de acá, por supuesto, que desde diferentes corrientes historiográficas nosotros hicimos nada más que el contexto y las evidencias. A partir de ahora, o sea, todas las cuestiones historiográficas, desde varias posturas, hay una postura por supuesto, liberal, oficial, revisionista, hay un revisionismo rosista, ¿no? Esta fecha fue impuesta por José María Rosa, que es un revisionista rosista, y por supuesto desde hoy toda esa corriente provinciana, regional, federal, que van a tener distintas miradas sobre esta cuestión, pero lo importante son las evidencias, ¿no? Y en buena hora que existan, porque cuando más se discuta y de distintos lugares, mejor. Muchas gracias. Muchas gracias.